Bueno, yo quiero primero hacer un pequeño recordatorio de lo que se ha venido viviendo, lo que se ha venido dando como palabra, para luego entrarnos y ahondarnos en la palabra. Los que ya llevamos tiempo, los que ya estamos tiempo, estamos escuchando lo que ha venido hablando el Señor a nuestro corazón. Primero nos hablaba de hacia cosas mayores, ¿no? Era una de las palabras. Luego también hemos oído sobre ensanchar nuestras carpas. Y venía a mi mente y yo decía, bueno, primero nos estaba diciendo hacia cosas mayores, estaba preparando nuestro corazón. Luego nos estaba diciendo, ensancha tu carpa, ensancha el lugar donde estás, ensancha. También me venía a mí de alguna manera que para poder ensanchar también tenemos que tener nuestro corazón dispuesto, ¿no? Nuestro corazón de alguna manera dispuesto a poderle servir, a poder escuchar su voz, a poderle oír todo lo que él quiere hacer con ese hacia cosas mayores y con ese. Pero me preguntaba y me decía, pero ¿cómo puedo yo trabajar con mi corazón? Tenemos un grande ejemplo. eh, Tenemos como ejemplo a Jesús, ¿no? ¿Cómo era el corazón? ¿A dónde estaba dispuesto el corazón de Jesús llegar? Y la palabra de hoy es eso. Yo quiero tener el corazón. Yo quiero poder tener el corazón de Jesús. ¿Para qué? Para que esas cosas mayores a las que voy o a eso que voy a ensanchar, yo de alguna manera estése dispuesto a hacerlo, pero con el corazón. Bueno, yo les vengo primero a contar una historia. He cambiado los nombres de las personas para que no se causen traumas, puedan de alguna manera sentir ofendidos. Llegó a la casa una vez un animalito. Todos en sus casas podéis haber tenido alguna vez un perrito, habéis tenido un gatito, o llega a vuestras casas ese animal indefenso. Y muchas de las veces tenéis que preparar de alguna manera, buscáis jugar con las cosas y dices, bueno, este creo que es el día adecuado para pedirle a mi papá y a mi mamá que nos compren un perrito, que nos compren un gatito o lo que sea, ¿no? Buscamos la oportunidad de alguna manera de que esa mascota que va a llegar a tu casa, pues llegue, ¿no? Porque muchos de los padres no están dispuestos a que llegue un animalito a casa. Cuesta, ¿no? Los hijos, sabemos, que no lo creáis, yo también fui hijo. Yo también quería un perrito, una mascota, ¿no? Y bueno, sutilmente tratamos de ver que algún momento tenga. Ese animalito que yo les estoy contando en la historia llegó a casa. Muchos de los hijos estaban de alguna manera preparados, estuvieron felices cuando lo planearon bien, le dijeron a la madre, le dijeron, mamá, mira que hay un perrito que está muy bonito, que recién lo están dando en adopción y esto y lo otro. Pero por otro lado, en lo particular, por ahí había una pequeña trampa y no estaba tanto en adopción porque ya costó un dinerito. Pero como los hijos son muy sutiles, se compinchan y todo, ¿no? De alguna, yo como digo, ¡guau! Llegaron, vieron los perritos, habían varios, ¡guau! ¡Qué bonitos ellos! ¡Guau! Era el perro más hermoso, ese perro, pero era hermoso, bello a los de todos, ¿no? Vale, lo coges, lo escoges, y tú amorosamente te lo llevas a casa y eso. Pero previo a eso, una charla para decir, bueno, les vamos a dar la mascota o se te va a dar la mascota o lo que sea. Tú eres el dueño, te tendrás que hacer responsable, tú tendrás que sacarlo, tú tendrás que darle de comer y lo típico de una mascota. Sí, darle cuidados. Perfecto. Pasa ese perrito el primer día ya
Ya tenía preparado su la cama, tenía sus cositas, ya tenía la comida bien y todo muy bien y todo. No te lo vas a creer, pero los primeros días ese perro apenas acababa de comer, enseguidita estaba la comida ahí. Acababa de beber y enseguida estaba el agüita ahí. Los paseos se daba 4 o 5 veces el perro. Uf, por ahí todo mundo le quería sacar. Se peleaban por sacarle. Buah, era impresionante. Estoy contando de que llegó el COVID, muchos aprovecharon del perrito, porque era la manera de salir a la calle. O sea, vino como anillo al dedo. Perfecto. Bien, yes. Habían varios dueños del perro. Varios dueños. Todos eran dueños del perro. Gente, perrito por ahí alguna vez hizo desde casa. Me ves, tal vez lo limpiaste, es la primera vez. Pero lo limpiaste, te preocupaste. Por ahí si tenías un gatito, el gatito se orinaba por todas partes. eh, pero tú, era tu mascotita, tu malito bonito, venga, yo lo limpio. Hace el tiempo, ese es tu perro. Tú le pediste el perro. No, ese es tu gato. Ya no es mi gato. Pónganle de comer, por favor. Ese perro no ha comido. Todo el día no ha comido. Por favor, póngale en agüita. Ya las responsabilidades ya no se quedaron en los hijos o sino que ya pasan los padres, gente. Por ahí se ensució la pelea. No, como es tu perro, pues tienes que limpiarlo tú, tienes que recoger lo que ha hecho. Tú. Requiere de responsabilidades, ¿no? Quiere una responsabilidad. Pero te olvidaste de que el animalito era. Ahora ya no. Y en la vida muchas de las veces hay cosas que requieren fidelidad, que requieren esfuerzo. Y por más que te guste, hay que hacerlas, ¿no? Hay que cumplir con él. Yo quería entrar con los animalitos porque muchas personas de aquí también estamos casados. Pero tú de comienzo le vistes bonito, le vistes hermoso, fue creciendo, hizo trompudo. Estoy hablando del animalito, ¿eh? Estoy hablando del animalito, no comparé. Quiero reír, estoy hablando de... Buah, compartí, compartís y compartís. Ya comienzas a verle los pelos, ya tal vez no se vomita, pero ya, cierta situación. No te has bañado, ándale de ahí. Sigo hablando del perro. Pienso le subías en la camita, en el sofá, todo muy bonito, todo bello. Perrito podía estar al lado tuyo, no importaba si olía mal, olía bien, pero estaba al lado tuyo. Ahora sí estoy hablando de los maridos. Requiere fidelidad, requiere tiempo. Cosas van cambiando. Cuando yo hago esta introducción, yo quiero hablarte de ese personaje, de ese Jesús que cuando comienza a predicar, que cuando comienza en su ministerio, este Jesús tenía 12 personas a su, 12 personas que le hacían compañía, 12 personas que estuvieron con él, 12 personas a las que él
aunque tú no lo creas, los conocía muy bien, porque Dios lo conoce todo y de todos, y Él nos conoce como son. Cuando Él escoge a Pedro, cuando escoge cuando escoge a Tomás, cuando escoge a Judas, Él ya sabía lo que ellos eran. Cuando Él va y escoge a un publicano, cuando Él va y coge a un pescador, cuando Él va y escoge a uno que cobraba impuestos, Él ya sabía lo que es. Y al menos en la época. O sea, es como nosotros que fuimos y escogimos una mascota sabiendo lo que tal vez iba a venir después. Jesús, de alguna manera, imagínate una persona, yo si no te conozco, yo no sé tus características, yo no sé tus cualidades y tengo que irme adecuando a esa persona o a esa mascota o lo que sea. Pero Jesús, de alguna manera, yo me pongo a pensar, él sabiendo cómo eran los demás, con todo, los escogió, así como lo hizo con nuestras vidas. Sabiendo aún lo que nosotros somos, él un día te dijo, yo quiero que seas para mí. Yo quiero que seas parte mía. Esto a mí, en verdad, que me llamó mucho la atención porque decía, wow, aún conociéndome, tú tuviste la plena misericordia y la plena gracia de decirte, acércate a mí. La historia comienza en Juan, versículo 13, y vamos a leer el versículo 13. eh, Tal vez hasta, vamos a leerlo hasta el 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una cara, llámale como quieras, eh, eh, un otro sinónimo de esto, un jarrón, tuga, algo, ¿no? Tum, miren. Y para sinónimos y palabras que uno también tiene que aprender algo nuevo siempre. Luego puso agua en el totum, bueno, en todo eso. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba seco. Vámonos a ponernos en la imagen, ¿no? Vámonos a ponernos un poquito en contexto en la historia de Jesús. Llegan los discípulos, estarían cansados, estaban en la fiesta de las Pascuas, me imagino la cantidad de gente que habría afuera, te pasa, estás lleno de gente, estás caminando, llegas cansado a un sitio y claro, lo único que esperas tal vez en ese tiempo, en ese momento, es tratar de refrescar los pies, porque era una tradición que cuando tú llegabas a una casa, de alguna manera, te lavas en los pies y de eso de alguna manera te refrescase. Pero todos llegaron, fueron, se sentaron, estaban cansados, no querían saber nada y ninguno se le ocurrió decir, bueno, hay que lavar los pies, ¿no? Hay que lavar los pies, hay que refrescarnos. Jesús coge, ciñe la toalla, se coloca la toalla y comienza a lavar los pies. Ponte a pensar que esos pies, te lo aseguro, no estaban limpios por nada. Esos pies estaban completamente sucios. Yo me imagino, yo digo, lavar unos pies sucios debe ser, para los que tal vez no les guste o lo que sea, debe ser un poco difícil, ¿no?
Fíjate esas uñas. Ciudad, mundo, y ver ahí los pies. Por ahí se saca la sandalia y eso, madre mía. Claro, estás en la Pascua, vienes caminando, has caminado. Qué sé yo, por allí cuando estabas caminando, alguien no recogió la cosita del animalito que estuvo por ahí. Se le olvidó a Melanie, perdón, se le olvidó a alguien recoger. Pero no, Jesús, dentro de lo que cabe, lo que hizo es coger y lavar uno a uno los pies de su. Tenían por costumbre, en esa época, que los pies tenía que lavarlo el menor de ellos. Como decir, el que menos estatus tenía era era el encargado de lavar los pies de los demás. Era quien se encargaba de refrescar esos. Pero no, en este caso lo hizo Jesús. Y no le importó si estaban sucios, si olían. Él simplemente cumplió y lo hizo en el amor y la misericordia que él. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Jesús. Tal vez este era el... No, no, estoy bromeando. Para que se despierten. A ver, algún dormido por ahí. Todos despiertos. Respondió Jesús y le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderéis después. Pedro le dijo, no me lavaréis los pies jamás. Jesús le respondió, no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también los manos y la cabeza. Este Pedro era bien. Ya quería que le bañen de una vez. Bueno, si me vas a lavar, ya no solo me lavas los pies. Todo bien. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabéis porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estás limpio. Imagínate Jesús lavándole los pies. Este Pedro ya sabíamos cómo era y aún así le lavó las pies. Lavándole a Tomás, que Tomás, hasta que no lo vea, no le iba a creer que iba a resucitar. Aquí no habla nada de que no le lavó los pies a Judas. No dice, o sea, estaba intentando buscar algún versículo y algo que me diga que, a ver si Judas no estuvo ahí. No, no dice, y todos menos Judas. No dice. Sabiendo que Judas lo iba a traicionar, también le lavó los pies. Al menos eso es lo que se entiende dentro de lo que cabe de la palabra. Sabiendo que luego, después, estos que podían supuestamente dar la vida, andaban con la cabeza agacha, escondidos, cuando a él lo encarcelan a Jesús, y aún así sabiendo todo lo que iba a suceder, Jesús, Jesús no le importó y les lavó los pies. Él conocía lo que iba a pasar, lo que iba a padecer, y no le importó y continuó. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ahora de momento les voy a dejar hasta ahí. Muchas de las veces, cuando nosotros estábamos hablando de principio, cuando hablábamos de una mascota, cuando hablábamos de
ese marido, ese esposo, esa esposa que tienes a tu lado, tú de alguna manera tienes varias opciones a la hora de comprometerte. Hay una figura, y me gustó esta figura que lo toma un escritor, dice que tú estás clavado en conjunto con él. Y el clavado es estar de alguna manera unido, atado, sujeto, ¿no? Completamente a ello. Y sin importar lo que pase, tú tienes que continuar sujeto a esto, clavado a esto. Y tienes varias opciones. La una es huir, esclavarte, correr, correr, huir. La otra es luchar. Toda la vida vas a estar peleando, toda la vida vas a estarte molestando, siempre eso va a parecer más un cuadrilátero que tal vez un matrimonio. Luchar. Y la otra sería perdona, perdona. Que creo que es de las cosas más complicadas, más difíciles que uno tiene que hacer. Pero tienes esas tres opciones. Podrías huir, podrías luchar con tus fuerzas. No me refiero a la otra lucha, porque hay una lucha en la que Dios te permite luchar con las fuerzas, pero para poder adquirir algo. Me refiero a ese otro tipo de lucha, cuando de alguna manera luchas con tus propias fuerzas, todo va a ser discusiones, todo va a ser problemas, siempre vas a estar discutiendo, no es que el animal no es mío, es que el perrito ya no es mío. Cuando le decías bonito, mira qué trompudo está, qué feo está, cómo se ha puesto, cómo está, ¿entiendes? Y va a ser una lucha constante. Ya no va a ser el bonito de la casa, ya va a ser el feo de la casa, ya va a ser la molestia de la casa, ya va a ser el fastidio de la casa. Y la otra está en perdonar y poder volver a restablecer, a poder volver a recuperar. Y es lo que hace Jesús. Es lo que hace Jesús. Es perdonar. Es no importarle lo sucio que estés. No importarle que estés sucio, que lo vayas a traicionar, que le vayas a negar y que lo niegues 3 veces, ni siquiera una, sino que te vas a negar 3 veces. No le va a importar que todos estén escondidos. Muchos en la vida tenemos o tienen, entre comillas, amigos. Pero a la hora, bueno, yo suelo decir a la hora del té no aparece ninguno. Pero todos hemos tenido amigos. En lo bueno y en lo malo hemos tenido amigos. Pero resulta que los amigos, cuando estás o te pasa algo, desaparecen. Ni Houdini ni el mejor mago, pero a ti te pasa algo y le haces desaparecer, desaparecen de tu vida todos los. Y los que se quedan son los verdaderos amigos. Las personas que verdaderamente puedes considerar amistad. Tu amigo, de alguna manera, es cuando todo marcha bien. Jesús anda haciendo milagros. Jesús ha curado al ciego. Jesús ha curado al cojo. ¡Buah! Yo soy discípulo de Jesús. Es mi maestro. Este es mi maestro. Mira con quién ando. ¿Entiendes? Yo soy de los de Jesús. Cuando verdaderamente las cosas están y marchan bien. Mientras marchen bien, todos son tus amigos. Mientras tú tengas para invitarle una copa, mientras tú tengas para darle lo que puede satisfacerle a él va a ser siempre tu amigo. Me acuerdo yo, en mis tiempos de alcoholemia,
cuando recién estabas bebiendo, era increíble. Nadie te quería poner para tomar, por decirlo de alguna manera. No aparecía dinero. Y vale, por ahí salía ya, por ejemplo, una pequeña cerveza o salía cualquier licor, ya se entonaba y todos eran tus amigos. ¿De dónde? Por aquí salían los billetes. Por acá se agachaba uno, salía el otro billete y ¡buah! Ya todo el mundo había para beber, saliste sin. Estabas en copas, era tu amigo. Ahí aparecían, esos eran los amigos. Te enfermabas, te sucedía el accidente. Resulta que cuando bebías te pasó un accidente y lo otro. Oye, ¿será que me colaboras? Mírame, el accidente. ¿Te acuerdas del otro día? Estábamos bebiendo y me pasó esto. ¿Qué pasa? Me cagó. ¿Será que me colaboras? Desaparecían los amigos. Como dije, se han cambiado los nombres para no causar traumas. Pero es así. Yo veo a este Jesús caminando 3 años con los discípulos, enseñándoles todo, viendo de parte de Jesús todo lo que hacía, alimentando a cientos y miles, por decirlo de alguna manera, viendo los milagros, viendo las cosas que él hacía, que te sobraban cestas de comida, cuando apenas habían 5 peces, 5 panes, y de repente habían cestas que habían sobrado alimentando. Hablando de bienaventuranzas, hablando de cosas que les llegaba al pueblo, que el pueblo los tomaba, tal vez ahí llorando, tal vez ahí viéndolo, viviendo como Jesús verdaderamente, algunos ya le consideraban el Hijo de Dios. Y sus discípulos, yo creo que sacando pecho. ¿A quién no le gustaría? Que es. Pero, lastimosamente, las peores ocasiones, nosotros lo único que hacemos es huir, es acobardarnos y huir, alejarnos. Cuando Jesús hace este gesto de lavar los pies, de, de limpiarnos, como ustedes ven en el ejemplo, él lo que está haciendo es diciéndonos, en verdad, miren, yo, yo les lavo los pies porque les considero míos, porque, porque los amo. Ahí en ese grupito, ¿quién era el único que merecía que le laven los pies? Solo Jesús era el único que se merecía que le laven los pies. Que en él no había falta, en él no había traición. Él era puro amor, pura misericordia. Y es lo que es en nuestras vidas el Señor, lo que es Jesús en nuestra vida. Era el único que se merecía que le laven los pies. Y los otros estaban preocupados en sus afanes, estaban cansados, no querían saber nada. Bueno, tomó la toalla, se ciñó, comenzó a lavar. Está la otra parte. Te sientes víctima de los hechos. Te sientes víctima de lo que está sucediendo. ¿Por qué tienes tú que pedir perdón? Si tú eres al que le han hecho daño, si tú eres la afectada o el afectado, si eres tú a quien a quien han martirizado o a quien está de alguna manera a quien bueno, a quien le han hecho mucho daño.
Ponte en el ejemplo de alguna manera si eres la víctima en Jesús. Era el único que en verdad no tenía que haber hecho nada porque él iba a ser el que iba a ser sacrificado. Y ponte tú a pensar ahora en un momento que tú eres la víctima, que tú eres quien verdaderamente te está pasando de todo. Perdón. ¿Vas a perdonar? O sea, hazte esa pregunta. Muchas de las veces las características de que se hace la víctima dice, yo no he hecho nada, nada de malo. Yo no soy el que ha engañado. Yo no soy el culpable. Yo no hice nada. Yo no quería el perro. Yo no quería este marido. Yo no pensé que este era así. Yo no pensé que esta gata iba a estar semeando por todos lados. Yo no pensé que este tenía este carácter. Y nos comenzamos a hacer las víctimas. Jesús, aún sabiendo todo eso, amó en plena gracia y en plena. No, nos lavó y nos lavó y nos sigue lavando una y otra vez nuestros pies. Una y otra vez nos sigue lavando nuestros pies. Una y otra vez su misericordia se renueva cada mañana y su gracia es para siempre. Una y otra vez. Mira, en verdad, yo mientras preparaba esta prédica, me ponía a ver y decía, ¿en qué lado estoy? ¿Soy la víctima o soy, o soy ese justo, ¿no? O sea, que no merece que le pasen estas cosas. Soy el que traiciona, soy el que las... Pero ¿por qué yo quería hablar de esto? Y vamos a continuar con la lectura. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro. ¿Se acuerdan de eso de que ahora sí le decían, eres mi maestro? Y Señor, el Señor era decir de alguna manera, eres quien controla todo lo que yo hago, ¿no? Y decís bien, porque lo soy. Estaba reconociendo que verdaderamente era el maestro y el Señor de ese grupo de discípulos. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, y aquí viene lo que nos pide el Señor. Vosotros también debéis lavarlos los pies los unos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicierais. Hermanos, si Dios nos está llamando a lavarnos unos a otros nuestros pies, Él no está diciendo juzga, sino que simplemente está diciendo lávale, lávale, lava tus pies, lava los pies de de tu hermano. Tú serás conocedor, muy conocedor en tu interior, en eso. ¿A quién necesitas lavarle los pies? ¿A quién necesitas acercarte, ceñirte? Te digo, cuando te ciñes y vas a lavar los pies, estás humillando. Jesús no le importó. Él no tenía falta. Él no tenía falta. Y fue y le lavó los pies a todos aquellos que le iban a hacer lo que le hicieron. Tú tal vez tendrás por ahí y te estarás preguntando, pero es que no le puedo lavar los pies a este infeliz. ¿Cómo le puedo
lavar los pies a este, pero si este me hizo esto, otro. Se me viene por ahí, perdón la palabra que, que, que dije, ¿no? Pero ¿cómo le puedo yo ayudar a sacar al perrito? Si no es mío, es que no es mío, no es mío, es que es mío, no me compete a mí. ¿Cómo puedo yo limpiar lo que he hecho? Pero si ese perrito no es mío, ese gato no es mío, es tuyo. Comienza, mira, qué analogía, o sea, me compete a mí limpiar lo que animal, compete hacer lo que darte, darte y hacerlo. Lavaros los pies unos a otros, lavaros los pies unos a otros. No importa la falta. Jesús, Jesús, siendo Jesús, yo veo por parte de él darse, ponerse a los pies y decir, mira, cuando Cristo es crucificado en esa cruz, cuando Cristo padeció todo lo que padeció en lo que él tuvo, él no estuvo, él no estuvo, no escatimó esfuerzo, humillado hasta lo sumo. Él lo hizo, él lo hizo, por ti y por mí. No le importó tu vida pasada o tu vida presente. ¿Y sabes qué es lo bonito y lo hermoso y lo bello? Es que no solo es un lavado del presente, sino un lavado del futuro. Porque Él continúa una y otra vez, como te digo. Y eso sigue y continuará por tus generaciones. Pero te invita a eso, a que unos a otros nos lavemos los pies, nos esforcemos, nos esforcemos, amemos a nuestros hermanos. ¿Y eso qué implica? Perdón. Ese es el corazón. Ese es el corazón que llama a que nosotros tengamos un corazón dispuesto a lavar los pies de otro, dispuesto a amar al otro, dispuesto a perdonar al otro, dispuesto a que así me traicionen, así me nieguen, así no me crean, yo te amo. Y por eso lo hago, por pleno amor. Porque, ¿sabes? Para poder ensanchar, para poder ir a cosas mayores, comienza por el perdón, comienza por el amor, comienza por velar por el que tienes a tu lado, por el más cercano, por lo que es es impresionante, pero con el ejemplo que yo quise poner sobre la mascota en un hogar y eso, comienza por esos pequeños detallitos que parecen tonterías, pero comienza por sacrificarse el uno por el otro. Comienza por poner que las responsabilidades del otro también sean un poco más livianas y que tú trates de aliviar las cargas del otro. De juntos, de juntos, poder hacer que la vida sea más sencilla. ¿A qué es complicado llegar cansado a una casa y que tengas que eso, para el perrito? Tengas que encontrarte con, con la casa y de repente veas por ahí un bulto medio raro y eso. ¿Qué haces? Llegas a la casa. Pero mira lo que está pasando, mira esto, mira lo que han hecho. Mira. Ve a limpiar tu animal, tú ves. Oye, tu hijo, mira lo que ha hecho, mira cómo es. Es tu hijo, ahora es tu hijo, ahora ya no es de los dos, ahora es tu hijo. Así suele decir. No, no, es juntos lavarlos, es juntos hacer las cosas. Yo te digo sinceramente, lo que te estoy hablando es una biografía de lo que pasa en mi vida. Me avergüenzo,
la biografía de lo que pasa de alguna otra manera. No me avergüenzo porque sé que el primero que le está hablando es a mí. Lavémonos los pies juntos, apoyémonos juntos. Esta iglesia, sinceramente, es muy bonita. Estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso en el que verdaderamente estamos yendo a cosas mayores, en que verdaderamente estamos extendiendo nuestras carpas, en que verdaderamente esas cuerdas están siendo templadas. Esa estaca de Jesucristo ahí clavada y firme es la que nos está manteniendo. ¿Y sabes qué? Tú no sabes en una carpa lo grande o cuánto se puede extender. Porque cuando llegue a esa carpa, cuando llegue a ese lugar, tú de alguna manera vas a tener que estar preparado para muchas otras cosas. Y no vas a tener la capacidad tal vez para de una sola querer hacerlo todo. No, no, tendrás que ir pasito a pasito, poquito a poquito. Pero la carpa cuando se extendía, el palo principal, esa estaca principal que estaba clavada en el centro, era quien afirmaba esa carpa. Y ese es Jesucristo, quien está firmando tu carpa, es Jesucristo, quien está firmando para que se ensanchen las cosas, es Jesucristo. Y mientras Jesucristo estés en tu vida, Él siempre te va a dar lo necesario. Pero también requiere de nosotros, pero también requiere del perdón, pero también, yo me imagino, una iglesia en la que estás creciendo, pero si tienes un conflicto con tu hermano y no eres capaz de acercarte a lavarte los pies, te aseguro que no va a ensanchar, no va a crecer, no vas a ir a cosas mayores. Comienza por el perdón y no viendo las cosas malas del otro, sino que simplemente con humillación cogerlo y hacerlo. Apoyándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros. El crecimiento, el extenderse, está en el perdón, en el tener un corazón como el que tiene Jesús. Un corazón dispuesto a darlo todo, a entregarlo todo, sin importar nada. ¿Sabes qué es lo bonito del corazón de Jesús? Es que es día a día, día a día, día a día, día a día. Una y otra vez, una y otra vez. Leí en un libro, eh, esto es un poquito más duro de poderlo decir, pero yo creo que es un ejemplo bastante práctico y lo tengo que decir. Eh, lo peor que puede suceder en un matrimonio es la infidelidad. Lo peor que puede suceder en un. Y este libro contaba de que al pastor le vinieron y le contaron de que hubo una infidelidad en el matrimonio. Y claro, la esposa no sabía qué hacer. Y tenía las opciones, como les dije yo al principio. Tenía la opción de huir, luchar y de perdonar. Y luego de pensarlo tanto, la esposa, sin ser culpable, sin ser culpable, sin darle motivos tal vez, ella decidió perdonar. Pero ¿sabes por qué decidió? Que tenía en su corazón, que sabía que esto podría ser a través de esa estaca firme, clavada en el centro, que podría llevar a su matrimonio a buen puerto. ¿Por qué digo que es fuerte? Porque es fuerte. O sea, una infidelidad es difícil de perdonar, difícil. ¿Pero te ves a Cristo no perdonando? ¿Acaso no le Cristo acaso no le fueron infiel? Yo diría más que infiel. A Cristo no le negaron, siendo mi amigo. Yo sé que es difícil el ejemplo. Yo sé que es muy complicado el ejemplo. Yo sé que de por medio pudo en otras ocasiones, bueno, estoy hablando de esto de algo cristiano, pero muchas de las veces, por ejemplo, en un matrimonio donde hubo maltrato, donde hubo toxicidad, donde hubo una mala vida y todo. Qué difícil
se me haría poderte perdonar. Qué difícil que se me haría. Pero ¿sabes qué? Está en ti poder decir, te perdono. No te estoy diciendo, te acercas y ya está. Simplemente te perdono. Te perdono. Te lavo los pies. Un acto de, te lavo los pies. Nada más. No necesito el preguntarte ni nada. Por eso no estoy diciendo, bueno, eso ya depende de lo que Dios te hable, de lo que Dios te diga y todo. Pero simplemente en el perdonar, en la acción de sacarte eso que a ti te está afectando. Tal vez al otro ni siquiera le afecta, ni siquiera te da cuenta ni nada. Pero es a ti a quien te está haciendo. Ese es solo un ejemplo. Tú sabes cuál es el ejemplo de tu vida que no te permite avanzar, que no te permite crecer, porque tú en tu vida todavía no has acabado de perdonar. Tú no has acabado todavía de ser honesto contigo mismo y decir, verdaderamente yo necesito sacar, ser limpio. Pero Cristo hizo el sacrificio por ti y por mí. No le importó lo que era Eduardo. No le importó lo que era Gladys, no le importó lo que era Maripili, no le importó lo que era Jorman. Y tú ponte a pensar y ve y di, madre mía, lo que. Y ponte, ahora mismo ponte a analizar un poquito tu vida pasada y ponte a pensar todo lo que tú eras y di, y ve y hazte una imagen y ve a Jesús lavando tus pies. Vele a Jesús lavando tus pies. No le importó cómo eras. No le importó lo que éramos. Él simplemente vino, los pies, te limpió y te sigue restaurando, te sigue cambiando, te sigue transformando. Eso es lo hermoso, corazón. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tener el corazón de Jesús? ¿Estamos dispuestos a sacrificar cosas? ¿Estamos dispuestos a amar con el amor de Jesús? ¿Estamos dispuestos a ello? Que si estamos dispuestos, te aseguro que te aseguro que vamos hacia cosas mayores. Te lo aseguro, hermano. Perdona lo que tengas que. Ama, ama, sigue perdonando. Sigue recogiendo las caquitas del perro. En serio. Colabora, ayuda. Ojalá esto sirva por lo menos, Dios mío. Te ha servido de alguna manera esta prédica para mi pueblo. Ayudémonos, colaboremos. Somos un grupo que va en crecimiento. Ahora estamos nosotros, pero vamos para este pueblo. Lo que queremos es crecer para que este pueblo se arrepienta, para que esta ciudad se arrepienta, para que esta nación se arrepienta. Pero comencemos por nosotros, comencemos por nuestros hogares, por las cosas que no nos agradan, que no nos gustan, pero que tenemos que hacer. Y con Cristo siempre va a ser más. Cuando yo una vez traje aquí esa mochila cargante, esa mochila que no se podía levantar y que es difícil de levantar, con Cristo se alivia. Es más sencillo, se va. Más livianas son sus cargas. Yo no sé lo que estés. Yo no sé lo que tú tienes y si el Señor te está hablando. Pero yo te invito esta mañana a ponerte de pie, a clamar al Señor. A veces es bueno hacer un examen de conciencia, dicen por ahí. Lo primero que te voy a pedir es comienza a mirar un poquito qué es lo que te impide que laves los pies a los demás o a alguien en particular o a alguien en particular. Ponte a pensar ahora mismo, ponte un poquito en la mente, ponte, buah, es que yo no puedo perdonar tal vez a mi hermano o yo no puedo perdonar a mi vecino
o yo no puedo perdonar a mi esposo, o yo no puedo perdonar a mi ex, o ponte a pensar, o sea, ponte a analizar un poquito qué es lo que te ha costado, qué es lo que te cuesta o que impide que tú puedas lavar los pies. Y ahora pídele al Señor y dile, Señor, dame las fuerzas, dame la sabiduría, dame las palabras y sobre todo, pon tu corazón en mí.